Ejercicios de hoy son de fuerza. Fíjense bien, uno de los ejercicios que hay en el video del día de mañana es el ejercicio de un cuerpo rodando, ¿verdad? Y ese, si bien me gustaría hacerlo, pues el periodo pasado por lo menos no tengo el video explicándolo todo. De hecho, lo que sucedió igual el periodo pasado sería, bueno, pasamos al día de energía. Estamos haciendo los ejercicios del día de energía y al final, en los últimos 5 o 10 minutos, solo explico más o menos el planteamiento, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que igual no es tan complicado, ¿verdad? Pero eso sería, son 3 ejercicios, los del video de mañana. Uno de ellos es un ejemplo, ¿verdad? Ok. Eh, Me falta grabándose, ya está. Me falta compartirles la pantalla, ¿ok? Hoy vamos a partir con estos dos, ¿ok? Este es, ambos son simplemente cuerpos rodando, bueno, no rodando, girando. No es movimiento de rodamiento sin resbalar, o sea, no es un movimiento en el cual hay traslación tampoco del centro de masa al mismo tiempo que de rotación. Eso quedaría para mañana, en lo cual está, digamos, este aro cayendo, ¿verdad? Ese aro cayendo sería similar a lo que tenemos con un yoyo, por ejemplo. Ese es el primero, se resuelve por energía, ¿verdad? El segundo es este es una carrera, básicamente, una carrera de objetos, más o menos nos ayuda a ver algo acerca del momento de inercia, ¿verdad? Y aquí queda la conclusión. Y este es el que digo que no está completamente explicado, ¿verdad? El objeto que va rodando alrededor, bueno, girando alrededor de su propio eje mientras se traslada hacia abajo, ¿verdad? Y como tenemos nosotros que plantear, bueno, cuáles son los torques, asumiendo que las 3 fuerzas hacen torques, miramos que la única que hace torque en realidad es la fricción, y se plantean, ¿verdad? Se hacen las relaciones que se tengan que hacer, se plantea la sumatoria de fuerzas que sea necesaria, ¿ok? Y llegamos al resultado. O sea, de hecho, ni siquiera se llega al resultado de forma numérica, ¿verdad? Porque el resto ya es resolver una ecuación. Para los ejercicios del día de hoy vamos a empezar primero con este. Es de 3 puntitos, en realidad no sé por qué, pero bueno. Dice, un cilindro, ¿ok? Un cilindro sólido uniforme con masa de 8.25 kilogramos y 15 centímetros de diámetro está girando a 220 RPM. Entonces aquí directamente tenemos 3 datos, ¿verdad? 4, mejor dicho, cilindro sólido uniforme, ¿verdad? Masa de 8.25, diámetro de 15, 220 revoluciones por minuto. ¿Ok? 4 datos. No hay fricción, cuando dice no hay fricción es no hay fricción en el eje. Y después dice, usted diseña un freno de fricción sencillo para detener el cilindro. Entonces voy a poner esto, freno de fricción. Okay, cuando aquí dicen que no hay fricción, sin fricción es que ustedes no se imaginen que entre los, o sea, a donde va incrustado el eje no hay fricción, de tal forma de que si simplemente yo le doy vuelta a ese cilindro y gira y gira y gira y gira, no se va a detener, a menos de que alguien externo le aplique una fuerza y lo frene. ¿Quién es ese alguien externo? Pues usted, que está aplicando, que diseñó un freno que le llaman freno de fricción sencillo. Ya vamos a hablar por qué por qué le dicen freno de fricción, ¿verdad? Entonces dice, para detener el cilindro presionándolo, el freno contra el borde exterior con una fuerza normal, ¿ok? El coeficiente de fricción cinética, ¿ok? Cinética, ahí vamos a ver cuál es la diferencia entre este caso, porque, aquí, bueno, o aquí se debería de ver por qué sí hay fricción cinética, ¿verdad? De fricción cinética, perdón, cinética, entre el freno y el borde de 0.333. ¿Cuál debe ser la fuerza aplicada normal, ok? Para que el cilindro se detenga después de haber girado 5.25 revoluciones. Entonces hay bastante datos, ¿verdad? Entonces, como tal, tenemos que la masa, le voy a poner M mayúscula, la masa del cilindro es 8.25 kilogramos. Tenemos que el diámetro del cilindro es de 15 centímetros, que esto es lo mismo que tener 0.15 metros, pero, ¿ok?
Eso es el diámetro y usualmente a nosotros lo que nos interesa es el radio, ¿verdad? El radio es la mitad del diámetro, entonces sería punto 0.075, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, ¿verdad? La mitad de 15 es 7.5, ¿verdad? Pero sería en este caso esto. Y me dan cuánto es la rapidez. Me dicen 220 RPM, pero nosotros usualmente la queremos en radianes sobre segundo, ¿verdad? Entonces esto es 2pi sobre 60, ¿verdad? Ese era el factor de conversión, correcto. Dos pi sobre 60. Entonces sería 220 por 2 pi entre 60. Ok, me da 23.04. 23.0 lo podemos dejar. Radianes sobre segundo. Ok. El otro dato que me dan a mí es el coeficiente de fricción. Me dicen que hay un coeficiente de fricción que es cinético, que es de 0.333. Coeficiente de fricción no tiene unidades, ¿verdad? Y luego lo que me preguntan, ¿verdad? ¿Cuánto debe de ser la fuerza normal? Lo que me pregunta es cuánto es esta fuerza normal, ¿ok? ¿Cuál debe ser la fuerza normal aplicada para que el cilindro se detenga? Entonces me está diciendo, ok, ¿cuánto tiene que ser la fuerza normal de tal forma que, ¿verdad? La velocidad del cilindro, ok, esta sería una velocidad inicial, entonces, y esta sería mi velocidad final, es 0, se detuvo, ¿verdad? Se detenga después de dar 5.25 revoluciones. Entonces estaríamos diciendo que el desplazamiento, ¿ok? O si consideramos que teta sub 0 es igual a 0, entonces el teta final es 5.25. Lo voy a poner abajo por cuestión de espacio, supongo. 5.25 revoluciones, que esto es lo mismo que 5.25 por 2 pi, ¿verdad? 32.98, o sea, 33.0. Radianes. ¿Ok? Ahí ya tengo, agarré todos los datos que me dio el ejercicio y los pasé. Lo único que he hecho es pasarlos a unidades que nos importan a nosotros, ¿verdad? O sea, metros, radio, ¿verdad? Radianes sobre segundo y radianes. Y ahí tengo todos los datos. Fíjense bien, lo que sucede, ahorita ya tenemos estos son todos los datos, es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos o cuando ustedes tienen usualmente un ejercicio de este tipo, ¿ok? De este tipo, yo lo que pensaría es que no vienen ustedes y no van a hacer el diagrama, ¿verdad? Y ahí estaría, digamos, un gran problema. Que a veces por no hacer un diagrama, por no poner un dibujo que describa la situación, después nos cuesta un poco entender qué es lo que está sucediendo. Eso es lo que yo pensaría. ¿Ok?
¿Ok? Bueno, lo primero que todo me piden una fuerza. Y si me piden una fuerza, de lo que he visto en el único lado que aparece fuerza es en la sumatoria de torques o en sumatorias de fuerzas. Entonces, ¿qué fuerza me piden? Fíjense bien, ¿qué es lo que yo tengo? Me dice un cilindro sólido. Por cierto, no apunté eso, ¿verdad? Es un cilindro sólido. ¿Ok? Entonces, el momento de inercia del cilindro es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Creo que ese es, siempre se me olvida si es ese o es el otro. O es mr cuadrado. Vamos a ir a la tabla del capítulo 9, ¿verdad? Un medio mr cuadrado, ¿verdad? Para un cilindro sólido. ¿Ok? Ahora sí, lo que nosotros tenemos es un cilindro sólido, ¿verdad? Entonces, digamos, yo tengo aquí mi cilindro, ¿verdad? Aquí está el centro, ese es su eje de rotación. Este está girando con respecto a este punto. Se está girando así, ¿verdad? E inicialmente tiene una velocidad omega. Entonces, no hay fricción, o sea, entre el sistema y donde está el eje, por lo tanto, no va a frenarse, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Nosotros, ¿ok? Nosotros venimos y hacemos un freno de fricción. Básicamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Para detener esta cosa, lo que nosotros hacemos es un dispositivo, digamos, que va a venir, ese dispositivo, y va a contactar o a hacer contacto, ¿verdad? Aquí es a donde ya el dibujo es un poco complicado, digamos. Sería algo así, supongo. Ese sería nuestro freno, ¿verdad? Ustedes imagínense, algo que nosotros le ponemos ahí, hace contacto con el cilindro, y al hacer contacto con el cilindro, aquí va a haber una presión, ¿verdad? Y debido a la presión, o sea, por el contacto que hay, entonces creo que el dibujo no quedó muy, es complicado, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Entonces va a haber algún tipo de contacto entre lo que es el cilindro, ¿verdad? Este simplemente se pone, entra en contacto, y al hacer contacto, ¿qué es lo que pasa? Como este está girando y está en contacto con este, hay fricción, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que es fricción cinética? Porque esta superficie se está derrapando, ¿verdad? Con respecto a la superficie de mi freno. Por eso es un freno de fricción, ¿verdad? O sea, cuando se está moviendo la llanta, hace contacto con mi freno y mi freno le aplica una fricción, ¿correcto? ¿Okay? Le aplica una fricción y esa fricción hace que disminuya la velocidad. Eso es lo que sucede. Eso es todo lo que ocupamos saber, ¿verdad? Entonces, bueno, tal vez visto desde acá es un poco complicado de entender, ¿verdad? Pero si vengo yo y hago la vista lateral de mi cilindro, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a tener entonces es lo siguiente, ¿verdad? Eh, yo tengo mi cilindro, ¿ok? Digamos que el cilindro está girando hacia acá, en sentido positivo, ¿ok? Vamos a mover esto un poquito más arriba. Está girando con respecto a su eje central. Y venimos nosotros y fíjense bien, nos dice que le aplicamos una fuerza normal, ¿verdad? Entonces ya sabemos que una fuerza normal quiere decir una fuerza perpendicular, ¿verdad? Entonces, digamos, vengo yo y aplico una fuerza con un objeto, con un freno, ¿verdad? Me invento el freno. El freno, yo les digo, es algo, una barra, lo que ustedes quieran pensar, ¿verdad? Ese objeto entra en contacto, ¿verdad? Con la superficie del círculo. Obviamente, ¿verdad? Le está aplicando una fuerza normal, ¿ok? Aquí.
Como hay contacto, entonces hay una fuerza normal sobre la llanta en esta dirección. Ok. Hay una fuerza normal. Y debido a esa, que hay ahora una fuerza normal, ¿verdad? Entre la llanta, el cilindro y mi objeto, que es el freno. Entonces, bueno, si hay fuerza normal y a mí me dicen que hay fricción, entonces ahora hay una fuerza de fricción también, ¿verdad? Porque, o sea, de lógica, si me dicen que existe fricción entre el freno y la rueda, cuando entran en contacto el freno y la rueda, además de la normal, aparece la fricción. La pregunta es, ¿en qué dirección va a aparecer la fricción? Bueno, hay que estudiar en qué dirección se mueve la rueda, ¿verdad? Entonces, si bien no se está trasladando, la rueda se está moviendo en esta dirección, correcto. Por lo tanto, mi fuerza de fricción debido al freno, la vamos a poner en otro color, en naranja, va a aparecer en esta dirección, ¿ok? Otra forma de verlo es el punto de contacto, ¿ok? El punto de contacto aquí entre la rueda y el freno tiene una velocidad lineal, correcto, y esa velocidad lineal del punto de contacto es hacia abajo. ¿Por qué? Porque la rueda está girando en esta dirección. Por lo tanto, la fuerza de fricción que aparece tiene que ser opuesta a esa velocidad. ¿Ok? Entonces, esa sería mi fuerza de fricción. Es una fuerza de fricción cinética. Eso, al final, ¿qué tipo de fuerza de fricción? Solo me importa para utilizar la fórmula, ¿verdad? ¿Por qué le decimos cinética? Porque, bueno, conforme se va moviendo o va rotando la llanta aquí, entonces se va a deslizar con respecto a mi freno, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos. Esa es la situación que tenemos. Es básicamente el dibujo que les hice, nada más que puse el freno al otro lado, ¿verdad? ¿Hay otras fuerzas? Sí, definitivamente hay otras fuerzas, pero en realidad no me interesan. O sea, ahorita no me interesan porque ¿qué otras fuerzas aparecerían? Sería el peso y otra fuerza que no la voy a mencionar ahorita. Que no la voy a mencionar ahorita, sino que voy a esperar al siguiente ejercicio. Ok, entonces yo tengo esto. Fíjense bien, está sencillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que me piden a mí? Que calcule esta fuerza normal. ¿Okay? Que calcule esa fuerza normal. Entonces, bueno, vamos a aplicar lo de este capítulo, ¿verdad? Vamos a aplicar ¿qué? Sumatoria de torques. Al final, si me piden una fuerza, yo aplico sumatoria de torques igual a I por alfa. Entonces, de todas las fuerzas que yo dibujé, existe la normal, existe el peso y existe la fuerza de fricción. De todas esas, ¿cuál genera torque? ¿O cuáles generan torque? ¿Qué fuerzas generan un torque sobre el cilindro? Únicamente la fuerza de fricción genera torque. La pregunta ¿por qué? Bueno, simplemente analicemos las fuerzas. El peso está directamente sobre el eje de rotación. Entonces, ¿cuánto es la distancia desde el eje de rotación hasta el eje, hasta el peso? Cero. Entonces, torque igual, cero. Ahora, la normal que mi freno le está aplicando al cilindro, obviamente es una normal, entonces es perpendicular a la superficie y es perpendicular a la superficie con la que está en contacto, que sería la superficie de mi freno. Entonces saldría hacia la derecha. Bueno, perfecto. Ahora, está aplicada a una distancia R, sí, pero ¿cuánto es el ángulo entre mi fuerza normal
y mi fuerza, bueno, y mi dirección radial. Mi dirección radial iría en esta dirección. El ángulo entre estos podrían decir ustedes que es 180 o bien que es 0, ¿verdad? Entonces la fuerza normal va paralela o va en dirección radial y nosotros ya sabemos, las fuerzas que van en dirección radial no generan torque. Ahora vamos a ver la fuerza de fricción. ¿Qué pasa con la fuerza de fricción? La fuerza de fricción va a ser paralela a la superficie, o sea, va a ser paralela a la, bueno, en este caso podríamos decir al punto de contacto del cilindro, entonces va a salir hacia aquí arriba esa fuerza de fricción, ¿verdad? Ok, y es paralela. Si es paralela, eso significa que va a ser perpendicular, ok, perpendicular con respecto a mi distancia R, ¿verdad? Entonces, la única que va a generar torque va a ser la fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces, el único torque existente en realidad es el torque debido a la fuerza de fricción, ¿ok? Que sería la magnitud de la fuerza de fricción multiplicando la distancia, que es el radio de del cilindro, multiplicando el seno del ángulo, que en este caso sería 90, o sea que esto es 1, ¿verdad? Entonces solo me queda FK por R. Ese es el único torque. ¿Es positivo o es negativo? Bueno, aquí yo lo dibujé de tal forma que es negativo, ¿verdad? Negativo, ¿por qué? O bueno, aquí volvemos al hecho. Si vamos por la convención es negativo. Y otra cosa es, ustedes creen que, no me lo preguntan, ¿verdad? Pero eventualmente lo vamos a ocupar. Es cierto que la llanta yo la puse girando hacia acá. Correcto. Pero la aceleración del sistema, ¿en qué dirección creen que va a ser? ¿En contra o a favor de las manecillas del reloj? La aceleración angular, ¿verdad? No dependería de la forma en la que nosotros cogiéramos el sistema. No, o sea, si va a ser positivo o negativo, eso sí, pero la aceleración en efecto va, o sea, la aceleración de este sistema tiene una dirección, es hacia acá o es hacia acá. Después nosotros definimos si este es positivo, si este es negativo, eso da igual, pero solo piénsenlo así. ¿Qué es lo que está haciendo el freno? Valga la redundancia, frenando la rueda. Si está frenando la rueda y la rueda está girando en esta dirección, entonces la aceleración del sistema, en realidad, ¿en qué dirección va a ser? En dirección contraria, ¿verdad? Porque estamos desacelerando. O sea, lo que hace el freno es bajarle o disminuir la velocidad angular. O sea que la aceleración, en este caso, iría en contra de la dirección del movimiento. Entonces ahí ya definen ustedes, ¿ok? Ya definen ustedes. Ahora sí podemos definir qué dirección es positiva o negativa. Yo, porque así me gusta a mí, ¿verdad? O sea, simplemente vengo yo y defino, ok, esta dirección es la dirección positiva. O sea, me olvido de la convención, ¿ok? Me olvido de la convención. ¿Para qué? Para que la aceleración básicamente me quede positiva. Pero si quieren podemos trabajar, es exactamente lo mismo, eso da igual. Podemos trabajar con la convención, ¿verdad? Esto de acá es positivo, lo que significa que tenemos que saber que esta aceleración es negativo alfa, ¿verdad? ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, cuando aplicamos sumatoria de torques, solo hay un torque. Vamos a tomar la convención en este caso, ¿ok? Vamos a tomar la convención. Entonces, el torque es un torque negativo, ¿verdad? FK por R. Y esto es igual a I, que es un medio de M R cuadrado por alfa. ¿Ok? Y de la primera unidad, yo sé que la fricción cinética, yo la puedo reescribir, ¿verdad? Como coeficiente de fricción por la normal. Y de ahí sale que yo voy a despejar o que yo voy a resolver para la normal, ¿verdad? Porque voy a tener en esta fórmula
menos, bueno, aquí también, si quisieran ustedes, pueden dejar este alfa z ahorita, así, no saben cuánto vale. Y quedaría mu k por r, bueno, sí, mu k por r por n, bueno, mu k por n por r, si quiero ser, es igual a 1/2 de mr cuadrado alfa z. Este puede cancelar con uno de estos y tengo esto de acá. Tenemos que despejar para la fuerza normal. Esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo, pero este de acá yo no lo tengo. Entonces no tenemos que hacer caso omiso a las otras cosas, muchachos, que nosotros hemos aprendido. ¿Por qué? Yo no tengo la aceleración y no hay forma de encontrarla porque yo no sé cuánto es esa fuerza normal y no puedo encontrarlo. ¿Ok? Ocupo la aceleración para encontrar la fuerza normal en este caso. Pero además de eso, fíjense bien, a mí me está dando el ejercicio, que lo voy a poner en otro color, en naranja, ¿verdad? Me está dando otros datos, me está dando cuánto es la velocidad inicial, cuánto es la posición inicial, la posición final, me está dando cuánto es la velocidad final, me está dando, bueno, esos datos. ¿Ok? Entonces, podemos encontrar alfa, ¿verdad? Alfa z. ¿Cómo, verdad? Bueno, yo sé que tengo omega, omega 0, teta 0 y teta. Entonces yo puedo, estas aparecen en la ecuación, omega cuadrado es igual a omega 0 z, bueno, omega 0 al cuadrado, y más 2 veces alfa z, más 2 veces alfa z, por teta menos teta sub 0. ¿Ok? Y puedo despejar sencillo, ¿ok? Omega cuadrado menos omega 0 cuadrado sobre 2 veces teta menos teta sub 0 es igual a alfa z. ¿Cómo me tiene que quedar este alfa z, muchachos? Negativo, ¿verdad? Porque yo definí positivo. Yo definí positiva la dirección hacia acá y nosotros sabemos que el sistema está desacelerando, ¿verdad? Entonces, ese alfa z debería de ser un número que entra aquí como negativo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, alfa z, ¿verdad? Podemos calcularlo. Yo ahí arriba tengo los datos. Bueno, lo voy a sustituir acá. Omega es 23, omega 0. Omega final es 0. 0. 23 al cuadrado. Teta final es, teta inicial, perdón, es 0. Teta final es 33. Ok, entonces alfa z, con esto me queda menos, ¿verdad? O sea, bueno, en realidad si quiero hacer el cálculo sería 0 menos 23 al cuadrado. Eso me da menos 529. Eso lo divido entre 2 por 33 menos 0. Y me da negativo 8.015. Radianes sobre segundo al cuadrado. En efecto, me dio negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo he definido, ¿verdad? O bueno, si vamos con la convención, ¿verdad? Que esta es una velocidad positiva porque va en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? Entonces, al hacer el cálculo de la aceleración me dio negativa, lo que significa que la aceleración en efecto es a favor de las manecillas del reloj. Y bueno, ya queda resuelto esto. Una vez que yo ya tengo este, ¿qué es lo que ocupo hacer? Vuelvo a esta ecuación, ¿ok? Retornamos, ¿ok?
Y yo tendría menos mu sub k n igual 1/2 mr por alfa z. O sea que puedo despejar para n es igual a mr alfa z sobre menos mu sub k. M es 8.25, R es 0.075, alfa z es negativo 8.015, mu sub k es 0.333. ¿Ok? Entonces esto me queda 8.25 multiplicando 0.075. Me faltó un 2 aquí. ¿Ok? Ok, ahí está. 8.25 por 0.075 por negativo 8.015 igual, lo divido entre negativo 2 por 0.333. Me da 7.446, 7.45 y ese sería el valor de la fuerza normal de tal forma, ¿okay?, que nosotros vamos a aplicar un freno, ¿verdad? Ese freno le va a aplicar una fuerza normal de 8.75, perdón, de 7.45. Debido a ese freno va a aparecer una fricción. Debido a esa fricción, el sistema va a acelerar con una aceleración de negativo 8.015 radianes sobre segundo cuadrado. ¿Qué significa el negativo? Simplemente que vamos a perder velocidad, ¿verdad? Que estamos frenando. Y con este 7.45, ¿ok? La rueda o el cilindro pararía cuando hemos dado 5.25 revoluciones. Si no tengo ningún error en la calculadora, ¿verdad? Esto debería de ser el resultado final. No sé si hay alguna pregunta con el ejercicio, muchachos. ¿Alguna consulta o algo que no haya quedado claro? Ok, si no hay consultas, entonces pasémonos a el siguiente ejercicio. Fíjense bien, aquí yo les dije y lo obvié, o sea, lo hice a propósito, al final no importaría, eso lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, que me hace falta una fuerza. Ya les voy a decir, ¿y cómo sé yo que me hace falta una fuerza? Fíjense bien, porque el cilindro yo sé que no se traslada y estoy diciendo que solo hay una fuerza horizontal, lo que significa que, ok, si yo hago sumatoria de fuerzas en X, es distinta de cero, ¿verdad? Entonces debería de estar acelerando en X, lo que significa que hace falta una fuerza en X que se oponga a esto, y ya vamos a hablar de eso, solo que no quise introducirlo acá, sino que lo vamos a ver directamente en ese ejercicio, en el siguiente, y a partir de eso ustedes cada vez tienen que agregar esa fuerza, ¿verdad? Ok, entonces este ejercicio dice, una caja de 12 kilogramos descansa sobre una superficie horizontal sin fricción, ¿verdad? Entonces sabemos que esa caja de arriba está en una superficie horizontal que no tiene fricción, no hay problema. Y está unida a un peso de 5 kilogramos al otro lado del alambre, ¿verdad? Que el alambre es delgado y ligero y pasa por una polea sin fricción, o sea, no hay fricción en estos puntos, ¿ok? La polea tiene forma de un disco sólido uniforme, o sea que ya sabemos que eso significa que es un cilindro, ¿verdad? Sólido, es igual a un medio de mr cuadrado. Con masa de 2 kilogramos, ahora ya me están dando datos de la polea, ¿verdad? Masa de 2 kilogramos y diámetro de 0.500 metros. Después de que el sistema se libera, ¿ok? Se libera quiere decir que originalmente, ¿ok? Antes de todo, el sistema está en reposo, o sea, la velocidad de le vamos a llamar 1 a ¿verdad? Es igual a 0. Bueno, B sub 1 sub 0, ¿verdad?
V sub 2 sub 0. Y esta le voy a llamar simplemente V, o bueno, omega sub 0. 0, ¿verdad? Todo parte del reposo. Inicialmente este reposo, ese es el sistema, ¿verdad? Se libera. Cuando dice el sistema se libera, significa que antes alguien lo estaba deteniendo. Antes no se estaba moviendo, lo libero, boom, se empieza a mover, ¿verdad? Calcule, fíjense bien cómo lo dice. Antes, nosotros cuando teníamos un sistema como este, decíamos que la tensión acá y la tensión acá son la misma, ¿ok? ¿Por qué hacíamos eso? Porque no estábamos considerando la rotación del disco. Ahora que ya estamos considerando la rotación del disco, las cosas han cambiado. Calcule la tensión en el alambre en ambos lados de la polea. Vamos a ver por qué, o cualquiera podría decir, no, es la misma. Fíjense bien que no, no es así. Ya vamos a discutirlo, ¿verdad? E inciso B, la aceleración de la caja. ¿Ok? ¿De cuál caja? Al final da igual porque el sistema se mueve de forma acoplada, ¿verdad? Entonces, una vez que se libera, la aceleración de esta caja va a ser la misma aceleración de esta caja. ¿Ok? Y por último, el inciso C, que es el que obvié a propósito, inicialmente dice las componentes horizontal y vertical de la fuerza que ejerce el eje sobre la polea. ¿Ok? Nunca hemos hablado de eso, pero en realidad es una tercera, es por tercera ley de Newton, aparecen fuerzas sobre el eje. ¿Okay? Y vamos a explicar el por qué. Entonces, ¿cuáles son los datos? Ok, la masa del primero, 12, la masa del segundo, 15, la masa de la polea, 2. Hay que recordar que además que me dicen que la polea es un disco, entonces esto quiere decir que el momento de inercia es un medio de mr cuadrado, ¿verdad? El diámetro que me dan es 0.500, ok. Hay que recordar que a nosotros usualmente no nos interesa el diámetro, sino que nos interesa el radio, ¿verdad? Y el radio entonces sería 0.250 metros. Eso es lo que yo tengo acá. ¿Ok? Y vamos a ver. Me están diciendo a mí que él calcule la tensión en ambos lados de la polea. Entonces, básicamente, vengo yo y tengo este sistema y voy, como me dicen en ambos lados, voy a asumir lo siguiente, ¿verdad? Ok, sobre esta caja, ¿verdad? Va a haber una tensión que le voy a llamar tensión 1. Esa tensión sí sería la misma que aparece acá, ¿verdad? Porque es el mismo alambre, tensión 1. Pero al otro lado le voy a llamar tensión 2. Ok, vamos a asumir que son distintos y eventualmente vamos a ver por qué son distintos, ¿verdad? Tensión 2, tensión 2. ¿Ok? Vamos a ver por qué T1 y T2 son distintos. Además de eso, yo sé que sobre cada una de las cajas, ¿verdad? Digamos, en este caso va a haber un peso, W1. Sobre este va a haber otro peso, W2. Y también sobre la polea, dibujado desde el centro de la polea, hay un peso directamente hacia abajo, W. ¿Qué otra fuerza nos hace falta? Bueno, esta caja está en contacto con el piso, entonces aquí hay una fuerza normal. Le voy a llamar N1, a pesar de que solo hay una fuerza normal. Y yo creo que esas son todas las fuerzas. Por los momentos voy a ignorar esto, para que naturalmente aparezcan esas fuerzas. O sea, primero voy a resolver el ejercicio sin importarme esto. Si las ignoro esas dos fuerzas, ¿verdad? Que son fuerzas que están actuando que el eje le ejerce a la polea. Esas son todas las fuerzas que aparecen en este. Y obviamente cuando yo libere el sistema, ¿qué va a pasar? Ok, va a suceder lo siguiente, ¿verdad? Al liberarse, esta caja va a caer con una aceleración A, que va a ser la misma aceleración que va a llegar a esta caja aquí, que va a ser A, y la polea va a empezar a girar, ¿verdad? No va a girar con una aceleración A, porque no es lo mismo, va a acelerar con una aceleración alfa Z. Pero, ¿qué sucede? Hay que recordar, ¿verdad? Hay que recordar que la polea y las cuerdas están acopladas. Por lo tanto, como está acoplado, ¿verdad? Y no hay ningún deslizamiento entre la polea
y las cuerdas, ¿ok? Si esto se mueve, si la caja se mueve con una aceleración A, la cuerda también se mueve con una aceleración A en esa misma dirección. Este punto de contacto entre la cuerda, siempre es parte de la cuerda, ¿verdad? Tiene una aceleración lineal A. Este punto tiene una aceleración A. Este pedazo de la cuerda tiene una aceleración A. O sea, toda la cuerda, ¿verdad? Tiene esa aceleración A, incluido el punto que está en contacto con la rueda. ¿Por qué estoy recordando esto? Porque si eso es así, ¿ok? Como están acoplados, yo tengo que recordar que hay una relación entre la aceleración lineal de la rueda, ¿verdad? En ese punto, y la aceleración angular, ¿verdad? Hay que recordar que la aceleración angular, bueno, en realidad que la aceleración en ese punto, ¿verdad? La aceleración tangencial, sería una aceleración tangencial, le vamos a llamar A, y es igual a R alfa Z. Y esto nos va a ayudar en algún punto, ¿ok? A resolver el ejercicio. Bueno, ya tengo eso. Ahora, ¿a qué vamos nosotros? Bueno, vamos a plantear nosotros nuestro sistema. Entonces, fíjense bien, voy a empezar así como empezábamos antes, ignorando la polea. ¿Ok? Vamos a ignorar la polea. Entonces vengo yo y sobre la masa M1, ¿qué fuerzas existen? Bueno, existe una normal hacia arriba, existe un peso hacia abajo y existe una tensión T1 hacia la derecha. Y el sistema, obviamente, entonces, como solo hay una fuerza hacia allá, va a acelerar en esta dirección. Perfecto. Entonces vengo yo y digo, ok, esta es mi dirección positiva, esta es mi dirección negativa, negativo, positivo, me da igual, ¿verdad? Yo puedo plantear aquí sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Eso equivale a que N1 menos M1G es igual a 0, pero esto es redundante, no me importa, no me ayuda en nada. Ah, bueno, entonces voy a decir yo, voy a hacer sumatoria de fuerzas en X. Esa sí me importa. Sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿quién? A M1 por la aceleración del sistema. Pero solo hay una fuerza en X que es T1. Es igual a M1A. Aquí tengo una ecuación. Pero no puedo resolver para T1, ¿correcto? Porque yo no conozco A. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a ir a la otra caja, ¿verdad? A la caja M2. Vamos a plantear la ecuación de movimiento de M2. Bueno, porque en X no tiene sentido, ¿verdad? Vamos a plantear la ecuación de movimiento en M2 y vamos a encontrar la aceleración, decimos. Ok, ¿qué pasa? En M2 nosotros tenemos el peso de la caja hacia abajo, la tensión que le he llamado T2 hacia arriba, porque estamos asumiendo que hay tensiones distintas a ambos lados. Recuerden eso. Antes yo decía que esta y esta son la misma y hubiera podido resolverlo, pero ahora ya estoy diciendo, no, es diferente. Ok, esta caja obviamente se está moviendo hacia abajo, aquí se le da la aceleración A, ok, entonces yo defino positivo hacia abajo, negativo hacia arriba, aquí no me importa la dirección porque no hay ninguna fuerza, aplico sumatoria de fuerzas en Y es igual a, ok, en Y está acelerando, entonces M2 por A, lo dejo así, ya sé que la aceleración va, o sea, no ocupo ponerle positivo o negativo de ninguna forma, ¿verdad? Eh, porque ya definí yo la dirección positiva acá, ¿ok? Entonces, yo tengo que W2 menos T2 es igual a M2A, o en otras palabras que M2G menos T2 es igual a M2A. ¿Ok? De nuevo, yo tengo, aquí aparece la tensión 2, que también es otra incógnita, pero yo no tengo cuánto vale A. Y no puedo resolver para la aceleración con mi otra ecuación. ¿Por qué? Porque me aparece otra tensión. ¿Y por qué? La voy a subrayar. La ecuación. ¿Por qué no puedo decir yo así como antes?
que las tensiones eran las mismas. Bueno, porque ahora ya me dan la masa de la polea. Ahora ya tengo que considerar el giro de la polea. Entonces ahora hago un diagrama de cuerpo libre para la polea. Pero ojo, como la polea es un cuerpo rígido que está rotando y yo ocupo hacer un análisis de torque, ya no puedo hacer el diagrama de cuerpo libre y yo asumir que la masa se está centrando aquí, ¿verdad? En el centro de masa del objeto. ¿Por qué? Porque si yo modelo mi polea como una masa puntual, entonces ¿cómo voy a saber cuáles son los torques? Porque para el torque no solo me importa la fuerza, me importa dónde se está aplicando. Entonces, fíjense bien, yo dejo aquí la figura, hago mi diagrama y digo, ¿qué fuerzas están aplicando sobre la polea? Yo sé que sobre la polea va a haber una fuerza T2 acá, perdón, T1 acá, va a haber una fuerza T2 acá y va a haber un peso W. La polea va a girar en esta dirección. Por lo tanto, ¿okay? Va a agarrar una aceleración en esa dirección, ¿verdad? Obvio, porque partió del reposo y después empieza a girar hacia allá. En contra. Vamos a definir esa como la dirección de los torques positivos. Esto, de nuevo, lo hago simplemente para que ya no tenga yo que recordar que cuando aparece esta A, yo tenga que meter menos alfa para que tenga sentido, porque va en dirección contraria y no me haga un relajo con respecto al sistema de ecuaciones. En el ejercicio pasado no se hizo nada de eso, ¿verdad? No importó porque solo era una ecuación, pero aquí que es un sistema de ecuaciones sí me debería de interesar si es, o sea, negativo, positivo, para que tenga un poco de sentido el sistema. Bueno, yo tengo esto. Ahora mi pregunta es, ¿quiénes hacen torque? La tensión T1 hace torque. ¿Por qué? Porque está a una distancia R, ¿ok? Y la tensión es paralela a la polea, ¿verdad? O perpendicular a R. Entonces, perfecto. T2 también hace un torque, porque es perpendicular al radio. W, mi peso, se dibuja directamente en el centro de masa de la polea. ¿Ok? ¿Con respecto a qué punto está girando la polea? Con respecto a este punto. Por lo tanto, el torque del peso vale 0. El peso no me genera torque, ¿verdad? Porque está actuando directamente en el eje. Entonces, fíjense bien, ¿por qué ahora sabemos o por qué ya es necesario? Ya no puedo decir yo que las dos tensiones son iguales, porque me están dando la masa de la polea. Y si me están dando la masa de la polea, básicamente es para que nosotros consideremos su movimiento de rotación. Si yo considero su movimiento de rotación, originalmente la polea está en reposo, pero después repentinamente se empieza a mover, lo que significa que está acelerando, tiene una aceleración en esa dirección. Para que exista una aceleración en esa dirección, el torque neto tiene que ser distinto de 0, ¿verdad? Si el torque neto es igual a 0, entonces el sistema no acelera y la polea no va a girar. Correcto. Lo mismo con la primera y segunda ley de Newton en cinemática de traslaciones, ¿verdad? Si la sumatoria de fuerzas, si la fuerza neta es 0, entonces el objeto no va a tener aceleración. Pero aquí yo sé que va a acelerar porque parte del reposo y después repentinamente va a girar. O sea, hay aceleración. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? ¿Qué sucede si yo digo que las dos tensiones tienen la misma magnitud? ¿Qué le sucede al torque neto? Yo tendría T por R, este sería positivo porque este de acá generaría un giro positivo, menos, este sería negativo, T por R, y me daría un torque igual a 0, ¿verdad? O sea, yo tengo que aplicar sumatoria de torques, tiene que ser igual a I por alfa Z, ¿ok? ¿Y cuáles son mis torques, verdad? El torque debido a T2, que es positivo. ¿Por qué es positivo? De nuevo, porque esta fuerza me generaría un torque de tal forma de que la rueda va a dar un giro en esta dirección, ¿verdad? Si solo estuviera esta fuerza, la rueda daría una vuelta en esa dirección que es la que yo definí como positiva.
Entonces, más T2 menos el torque de T1, que es un... ¿Por qué? Porque si solo estuviera esta fuerza haría que la rueda gire en contra de las manecillas del reloj, que es la dirección que no definimos como positiva para este ejercicio. Si ustedes quieren trabajar con la convención, lo pueden hacer perfectamente. Pueden hacer siempre, ok, esta es la dirección positiva, este torque es positivo, este es torque positivo, pero hay que recordar que este alfa Z es negativo, ¿verdad? Bueno, y esto es igual a un medio de m r cuadrado por alfa Z. ¿Cuánto vale el torque T2? Sería T2 por R. ¿Cuánto vale el torque T1? T1 por R. Y eso es igual a un medio de la masa por el radio cuadrado por alfa Z. ¿Ok? Este de acá puede cancelar con uno de estos de acá y yo obtengo esta ecuación. A partir de la sumatoria de torque, yo obtengo que T2 menos T1 es igual a un medio de MR alfa Z. Por eso, para que gire, para que exista la rotación de este, es necesario que esta tensión y esta tensión sean distintas, a pesar de que es la misma cuerda. La tensión a un lado de la polea va a ser mayor que en el otro, de tal forma de que se genere un giro, porque si no, las dos me hacen un torque de la misma magnitud, pero en direcciones opuestas. ¿Se entendió, muchachos? Sí, Lick. Ok. Ya son las 8, ¿verdad? Les tengo que tomar unos 5 o un poquito tiempo más. No vamos a resolver todo el ejercicio, solo va a quedar planteado, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo una tercera ecuación. Fíjense bien, cualquiera de ustedes podrá decir, pero todavía me falta, Lick, porque aquí aparece T2, aparece T1, pero ahora me aparece alfa Z. Y en estas no me aparece alfa Z, me aparece A. Ah, pero hay que recordar, por eso yo hice este énfasis, el sistema es acoplado, por lo tanto A es igual a R alfa Z, ¿verdad? R alfa Z. Entonces, esto es lo mismo que decir alfa Z es igual a sobre R. Y vengo yo y tengo la misma ecuación, T2 menos T1 es igual a un medio de MR por A sobre R. Este y este cancelan, ¿verdad? Y aquí ya tengo yo mi tercera ecuación. Mi tercera ecuación. Y yo tengo 1, 2, 3 incógnitas similares en 3 ecuaciones. ¿Ok? Y de hecho, el inciso A me pide la tensión en ambos alambres. Me pide T1 y T2. Y el inciso B me pide la aceleración de la caja. O sea, me están pidiendo literalmente A. Aceleración de la caja. Aceleración lineal de la caja, ¿verdad? Entonces, por eso sustituí yo la A. En caso de que el sistema me hubiese pedido a mí cuál es la aceleración angular de la polea, entonces mejor vengo y sustituyo este por R alfa y los dejo todos en términos de alfa para resolver el sistema para alfa. Entonces ahora ya esto queda a criterio suyo. Un sistema de ecuaciones de 3 por 3 resolver para T1, T2 y A. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Ustedes pueden hacerlo por eliminación. Ustedes pueden hacerlo por sustitución. Igualación. Kramer. Lo que a ustedes se les ocurra. Lo más seguro, sustitución, ¿verdad? Ese es el
el que usualmente hacemos, pero ustedes pueden resolverlo por donde ustedes quieran. Y obtienen esos tres valores. Lo importante es saber plantear estas ecuaciones. Ya las tengo planteadas y ya puedo resolver. Eso es el inciso A y el inciso B. Ahora, hay un detalle. Sobre la polea, yo apliqué sumatoria de torques, pero a la polea también le puedo aplicar sumatoria de fuerza. Vamos a ver qué sucede. Ok. Entonces, voy a copiar esto solo para que lo miremos. Aquí tengo mi diagrama de cuerpo libre. Ok. Y tengo tres fuerzas. Hagamos sumatoria de fuerza. Definamos positivo acá, negativo acá, negativo acá por convención, digamos. Sumatoria de fuerzas en X. Quiero ver cómo es la sumatoria de fuerzas en X. Únicamente hay una fuerza en X por los momentos, ¿verdad? Entonces mi sumatoria de fuerzas en X es menos T. 1. Si eso es cierto, muchachos, ¿qué debería de estarle pasando a la polea en general, al centro de masa de la polea? Ok, estoy diciendo yo, en X existe una fuerza neta distinta de cero. Por lo tanto, la polea se está acelerando, el centro de masa de la polea se está acelerando en esta dirección. Cosa que no es correcto, ¿verdad? Yo sé que la polea está en un eje y que la polea no se va a mover en esa dirección. Pero si yo aplico la sumatoria de fuerzas en X, eso es lo que me está diciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo no he puesto una fuerza que va a venir y va a aparecer en el eje, que es la fuerza que me dice, en el ejercicio me dicen, ¿verdad? Calcule la componente horizontal y vertical de la fuerza que ejerce el eje sobre la polea. Ahora, ¿qué pasa? Debido a las tensiones que están aplicándose acá, ¿ok? Le estamos aplicando una fuerza a la polea, tiene que haber una fuerza de reacción, ¿verdad? Y eso sucede sobre el eje de rotación. Entonces aparece una fuerza de reacción. En este caso le voy a llamar R mayúscula X. ¿En qué dirección va a aparecer? Hacia la derecha, ¿verdad? ¿Por qué hacia la derecha? Porque de esa forma yo puedo aplicar sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Ok? Porque yo sé que la polea no se va a desplazar hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, tiene que existir esta que se le oponga a esto para que se pueda cumplir que la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Porque de lo contrario, yo tendría que decir que la tensión es igual a 0, pero si digo que la tensión es igual a 0, entonces no va a haber, o sea, no se va a mover la otra caja, ¿verdad? O sea, tiene que existir y de ahora en adelante, siempre que tengamos una polea o un sistema de esa forma, vamos a tener que considerar que existe una fuerza de reacción sobre el eje. Ahora, ¿qué pasa si yo hago sumatoria de fuerzas en Y? ¿Verdad? Lo mismo, sumatoria de fuerzas en Y. Según mi figura, yo tengo menos el peso, menos la tensión 2. Y yo miro que esto es distinto de 0, ¿ok? Porque las dos son hacia abajo. Entonces eso me diría a mí, en términos de traslación, el centro de masa de esa polea se está acelerando o se está moviendo hacia abajo, cosa que nosotros sabemos que no sucede porque el sistema está empotrado en un eje y no se está trasladando. Yo sé que esta tiene que ser igual a 0. ¿Cómo se cumple esto? Porque aparece una fuerza de reacción en dirección Y, le voy a llamar RY, ¿ok? Que va hacia arriba. ¿Por qué va hacia arriba? Porque tiene que oponerse, ¿ok? A las otras fuerzas externas. Entonces,
me aparece este RY y estas de acá, ok, este lo voy a poner en celeste, estas de acá son las fuerzas de reacción que menciona el ejercicio. Y de ahora en adelante, ustedes cuando tengan una polea girando sobre un eje, hay que considerar estas fuerzas de reacción. En este ejercicio me lo recordaron, pero no todos los ejercicios me lo van a recordar, ¿ok? No todos los ejercicios me lo van a recordar. Entonces, ¿qué hago en este inciso? En el inciso C, con estas dos ecuaciones que son la sumatoria de fuerzas sobre la polea. Encontrar Rx y encontrar Ry. Es un despeje fácil ahí, ¿verdad? Esto ya lo tenemos del inciso anterior. Y eso sería este ejercicio, muchachos. Ok, los otros 3 ejercicios, como les dije, se los voy a dejar muy probable, ¿verdad? Casi 100% seguro que va a ser por medio de un video, pero ya lo identifiqué, ¿verdad? En ese video hago estos 3 ejercicios. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. Ok, si no hay preguntas, entonces eso es todo por hoy, ¿verdad? Yo igual les confirmaría el día de mañana si vamos a terminar teniendo clase de forma presencial o no. En caso de que haya, pues les aviso, de que no haya, no, pues, simplemente les digo no va a haber clase presencial y les comparto el video, ¿verdad? Bueno, muchachos, que tengan una buena noche y nos miramos entonces hasta la otra semana.